Bienvenidas a Dosis Multitud, el podcast de rol en el que dos jugadores en solitario hablan sobre juegos que por lo general no son en solitario. Soy Carlos. Yo soy Pablo. ¿Y qué has estado leyendo estas 2 semanas? Pues mira, la verdad es que de rol en mi caso sequía total. No he leído casi nada, pero me he comprado un bundle de videojuegos y he calculado que, según mi biblioteca de Steam, necesito unos 32 años para dedicarle una semana a cada uno. Así que está claro que me he pasado. ¿Y tú qué te has estado leyendo? Yo he estado leyendo el Solo Summer Adventure Bundle, que es un bundle de solitarios, que bueno, en Itch.io decir eso es sinónimo con decir juegos de diario, ¿no? La mayoría, casi todos los que hay son juegos de diario. Que no sé ¿cuál es tu experiencia con ellos, la verdad? Pues la verdad es que mi experiencia es escasa en primer lugar, porque he jugado varios juegos, unos 4 o 5 juegos de diario, alguno me ha gustado lo suficiente como para jugarlo más de una vez, pero reconozco que no es mi campo. Aunque, pensando en la gente que está un poco fuera, oye Carlos, ¿qué es un juego de diario? Pues los juegos de diario son juegos donde haces un diario. ¡Oh, sorpresa! Es decir, hay una serie de sugerencias de escritura en torno a un tema que tú vas explorando con tu personaje y al final del juego pues te queda un registro, ¿no? Al que tú puedes volver, puedes releer, disfrutando doblemente lo que has jugado. De hecho, me costó bastante entrarle en el último bundle del Solo But Not Alone de hace unos meses en Itch.io, pues ahí sí que hice un poco un esfuerzo por ir leyendo. Me costó leer varios hasta encontrar algunos que ya pillé de que iba un poco la cosa y lo que permiten, ¿no? Y es que, en cierta manera, son un poco... mira que la propuesta es sencilla, pero es un poquito opacos. Da la sensación de que es un ejercicio de escritura creativa. Y bueno, da la sensación de que no vas a estar jugando o de que no vas a saber qué hacer. Cuando en realidad, la mayor parte, si algo tienen de positivo todos estos manuales, es que está todo bien mascado. El juego te dice sobre qué escribir en cada momento. Has dicho 2 cosas, has dicho sencillez y que son muy guiados. Yo este tipo de juegos los llamaría juegos amables o algo así, en el sentido de que tienen una estructura muy marcada, como dices tú, tienen límites e incentivos, pero no suelen tener recompensas mecánicas. Sí, suelen ser ligeros de reglas. No sé si conoces Village Witch de Kestrel Rae, que fue seguramente el primero en el que yo vi cómo esa ausencia de reglas realmente refuerza los temas de los que está hablando, ¿no? Y por eso, como es un juego acerca de las pequeñas cosas, es un juego, al que no lo conoce, sobre una joven bruja o una bruja con poca experiencia que llega a un nuevo lugar, que quiere establecer como su hogar. La verdad es que tiene un poco como de vibraciones de Estudio Ghibli o tal, un poco de cuento, y ya está ahí. Es un diario acerca de las pequeñas cosas que hace esta bruja para establecerse en el lugar con su comunidad y sus actividades normales. El caso está en que el juego está dividido en 4 fases muy claras, que son las 4 estaciones del año. En cada una de las estaciones visitamos una comunidad y una vez llegado el invierno, nuestra historia termina. ¿Dónde nos establecemos? ¿Qué hemos aprendido en este tiempo? Cada estación y cada paisaje nos plantea algunas preguntas, pero a la hora de escribir también disponemos pues, de una baraja de cartas, esto es muy común, de la que vamos robando eventos, una visita para cenar, alguien que necesita ayuda, nuestro nuevo lugar preferido. Pero fíjate que estas sugerencias de escritura lo que a mí me daban por primera vez era pues preguntarme por mi relación con otras personas, ¿no? No es una sucesión de eventos, sino que tiene ese tema de buscar un hogar, encontrar gente nueva. Y yo lo llamo un juego amable, es decir, que tiene procesos muy poco complicados, ¿no? Que tenga esta estructura. En Village Witch tú puedes sacar todas las cartas que quieras antes de decidir pasar a la siguiente estación. Es decir, hay fases, pero no son temporizadores. Entonces, ¿para qué están esos límites si no son reglas? Es una sensación rara porque además, por ejemplo, hay juegos en los que las fases, las escenas, digamos, están contadas, tienes una limitación, o sea, de alguna manera sabes que no vas a poder explorar todo lo que te gustaría en el tiempo que te dan. Y entonces hay una sensación un poco por un lado de prisa, por otro de sacrificio. En Fallout, el videojuego, cuando dejas, o sea, el motivo por el que dejas la bóveda es porque se ha roto una pieza de la depuradora de agua. Tienes 100 días para encontrarla y volver, porque si no la gente de tu asentamiento morirá de sed. 100 días es mucho menos de lo que necesitas para explorar todo el mapa. Y yo reconozco que a mí, entendiendo lo importante que es eso y tal, yo lo que quería era explorar el mundo.
Y reconozco que a mí me daba una frustración terrible. Y eso con Village Witch no me da la sensación de que me fuera a ocurrir. Claro, es que en Fallout te pierdes el juego por el límite de tiempo. En Village Witch disfrutas el juego por ese límite. Los límites dan sentido, ¿no? a la experiencia. Como tenemos libertad para seguir robando, te preguntas por qué lo estás haciendo. ¿Quieres explorar más y más vivencias porque sabes que tu viaje va a terminar, pero aún quieres conocer a esa gente? Entonces, de este modo tan simple, el juego logra una enorme resonancia emocional con sus temas, ¿no? de pertenencia, de comunidad. Y este diseño amable, que en otros foros podía ser tildado pues, de una falta de complejidad extrema, a mí me reconcilió un poco con esa constante de que tienes que encontrar tu propio significado en el entretenimiento, ¿no? ¿Para qué juegas? Además, bueno, comparándolo con los videojuegos, en este caso con Fallout y tal, tienes esta ventaja que tiene el rol de que no se acaba. O sea, me refiero que el videojuego se acaba, lo que está programado es lo que está programado, no hay más. Mientras que aquí, bueno, si terminas la estación, terminaras ese arco en el que tu bruja aprende a confiar o a desconfiar de cierta persona, bueno, pues inicias otro. O sea, quiero decir, no tienes por qué ver toda la baraja de opciones ahora, puedes. Ya tomarás otro año más y aprenderás algo nuevo, ¿no? Sobre la situación, que es una ventaja, ¿no? que tenemos del rol, ¿no? Esa creatividad acumulativa. Village Witch no está en este bundle del que te habla, pero está otro juego de Leautore, que Kestrel-RAE, que es Necromance. Entonces me hizo mucha ilusión verlo, pero enseguida me di cuenta de que no es lo mismo. Y aquí entra un poco el tema de la problemática de las reglas, ¿no? Necromance cuenta el viaje por el bosque de una bruja, estamos en la misma, en busca de los ingredientes necesarios para revivir a su amante. Entonces está basado en un sistema que es el sistema carta, en el que las cartas de la baraja se disponen en la mesa a modo de cuadrícula, por la que el jugador se va moviendo con una pieza, con un peón, añadiendo un componente espacial a la exploración de sugerencias. Algunas sugerencias otorgan recursos necesarios para completar ese ritual necromántico, otras nos lo quitan, otras disparan recuerdos sobre los que podemos escribir, dice el texto, tanta o tan poca historia como queramos, y otras son simplemente eventos que colorean emocionalmente el recorrido. La melodía de una flauta, alegre e inspiradora, viene de los árboles cercanos animándonos a seguir. Claro, en un juego de rol yo estaría tentado de salir al encuentro con el flautista, pero aquí la experiencia va mucho más guiada, ¿no? Fíjate además la importancia de eso que acabas de decir, de que puedes escribir tanto o tan poco. ¿Sabes? Que por el hecho de estar escribiendo un diario, no significa que uno tenga que liarse a poblar páginas y salir esa tarde con 20 páginas. No. Se trata de que escribas lo justo y lo necesario para ti, para evocar lo que necesitas y tal. No se trata de hacer arte. Igual que un diario no se trata de hacer arte, es sencillamente pues utilizar la escritura como un generador de imágenes y de vivencias para ti. Y eso, a lo mejor hay gente afortunada que con una línea lo ha conseguido. Y es parte de la amabilidad de este autor y de estos juegos. El problema es que con el sistema carta, claro, tú no tienes la posibilidad de establecer tu propio ritmo de descubrimiento como tenías en Village Witch. En su lugar, pues te vas moviendo de carta a carta contigua y, vale, entiendo que esto tenga que ver con el estado de ese personaje que va también por el bosque, ¿no? Claro, le mete esa sensación de exploración de ese bosque. Claro. Cada carta a la que llega se da la vuelta y significa algo. Pero no logro apreciar realmente si el sistema te da más de lo que te quita. Es decir, a ver, manteniendo la amabilidad esta, si al llegar al claro del bosque en el que se debe realizar el ritual no tenemos bastantes recursos, no hemos perdido, podemos volver a dar la vuelta y podemos continuar. El juego no aprovecha la pérdida de recursos para crear historia. Por ejemplo, uno de los eventos que podemos encontrar, curando a un zorro herido, la única pregunta es si intentamos que venga con nosotros el animal o no. En una primera lectura creí que existiría la oportunidad de intercambiar esos recursos con los seres necesitados del bosque y que exploraríamos pues, la decisión de aceptar el paso de nuestro amante, ¿no? y honrar su memoria de otro modo, pero no es así. Bueno, pero ¿hay final? O sea, me refiero a ¿hay final marcado? Sí. Si llegas a tantos puntos... Ajá, vale. Claro, tú llegas a la carta, que es el claro del bosque donde hay el ritual, y puedes decidir hacerlo o no. Pero puedes decidir, si no tienes los suficientes recursos, sigue explorando. Entonces, claro,
Por suerte las preguntas siguen siendo interesantes, nos acompañan a recordar, es decir, imaginar por primera vez por qué llegamos a amar tanto a esa persona, los regalos que intercambiamos, el modo en que nos hacía sentir como en casa, ¿no? Tal vez es injusto que lo compare con un título anterior que disfruté más, del mismo autor, pero me parece un ejemplo de una abundancia de sistema, ¿no? Que no me deja ese espacio para tener pues lo que me pareció tan emocionante cuando lo descubrí, que fue ese momento de pausa en el que hacemos nuestro el significado que dejan intuir las reglas, ¿no? Ajá, muy bien. Otro de esos juegos amables que leí antes de este bundle, no sé si conoces Hard Home, de Will Uhl. No, ¿qué va? Pues es otro de estos que me descubrieron lo valioso de este planteamiento. Mira, Hard Home consiste en la creación de un espacio mental, entre comillas. Es algo así como nuestra casa del Animal Crossing, que podemos ir ampliando con habitaciones o con decoración que cuesta recursos, ¿no? Esos recursos, ¿cómo los obtenemos? Pues escribiendo algún recuerdo especial, compartiendo algo hecho con cariño con un amigo. Podemos intercambiar diarios asíncronos, una especie de multijugador con nuestros amigos. Podemos emplear el ejercicio como escritura creativa o simplemente para relajarnos, ¿no? El caso está en que no podemos perseguir recompensas en bucle, porque para conseguir los recursos tienes que completar la tarea calmante hecha en el mundo real, y el escapismo aquí consiste pues en tomarse un respiro, ¿no? Hay juegos que van un paso más allá, como otro del bundle que señalaría, que es Mandrake's Sanctuary, de Richard Kelly y Mei Chi. Es una mezcla de juego de diario y rol en vivo, ¿no? Vaya. En él cultivaremos mandrágoras, que son esta planta mágica que para crecer, nos dice el texto, necesita estar cerca de un sentido del propósito, algo tan escaso en un mundo cada vez más ocupado. A modo de manualidad, preparas tu jardín, aunque no te preocupes si se te da mal dibujar, porque puedes simplemente escribir un diario, y varias personas pueden cuidar de un mismo jardín, por supuesto. Cada día puedes elegir trasplantar una mandrágora, y el truco está en que cada una de las mezclas de tierra viene con distintas condiciones para activarse. Por ejemplo, puede que necesites pasar un periodo de tiempo realizando de forma activa ejercicio físico, o haciendo alguna tarea o algún recado misceláneo que tuvieras que hacer, o simplemente relajándote, entreteniéndote con alguna actividad que no sea productiva, ¿no? En realidad no es más que una recontextualización de baja exigencia lúdica de un diario de autocuidado. Que nuestro jardín se vaya completando es la confirmación visual de que aún tenemos tiempo para nosotros mismos y algo de lo que estar doblemente orgullosos. Pero es un juego de rol, me refiero. La idea es que tú interpretas a un personaje en un mundo ficticio que está haciendo ese diario de las mandrágoras. Quiero decir, ¿por qué esto es un juego de rol? Y no es, yo qué sé, un libro de autoayuda con una actividad en la que pues te dedicas a expandir los límites de tu vida, ¿no? Y a mejorar tu vida. Precisamente por eso quería traer este título. A ver. Tengo otra mente que sí lo hace muy claro. Mira, dado que el rol tiene esa capacidad de recrear vivencias en un entorno controlado, es normal ver solitarios con una cierta vertiente terapéutica, aunque no puedas hacer terapia con un juego de rol, vamos a dejarlo claro, ¿no? pero sí sería más fácil en solitario, ¿no? que con un grupo de juego que necesites el consentimiento de todos. Uno de mis favoritos tiene que ser sin duda Off Recipe, de Naomi Bosch, que se define como un rol en vivo de cocina reflexiva para uno o más jugadores. Solo, entre comillas, consiste en cocinar con lo que tengas sin salir de casa, compartiendo tus reflexiones durante el proceso. Pero aquí sí que tienes que rolearlo con un personaje, por ejemplo, un explorador en el Ártico, ¿no? Claro, cuando jugamos interactuamos con aspectos que resultarían frustrantes fuera de ese entorno controlado, ¿no? Como la limitación de recursos. Lo que hace Off Recipe es que redefine esa limitación de recursos del mundo real como si fuera una regla más en un juego que tienes que sortear para lograr pues esa misma sensación de satisfacción que solemos encontrar al final de una partida, ¿no? No sé si se entiende por dónde voy. Claro, a mí es que esa clase de juegos ya rozan un tipo de experiencia que no me acaba de resultar interesante, pero posiblemente por mí mismo. O sea, porque no toca el tipo de temas que me interesan. No veo cuál es el tema del juego de esa persona que está... porque lo que me está diciendo es que reviva cosas, cualquier cosa, mientras cocino. No. Lo que te está diciendo es que mientras cocinas te des cuenta y compartas cuando aparecen los siguientes sentimientos. Cuando tienes frustración,
por la falta de algo, por ese límite, y cuando tienes apreciación por lo que tienes, ¿no? Y que te agarres a esos momentos de apreciación. Ajá, muy bien. Y al final de cocinar es cuando comes y reflexionas sobre qué sucedió, qué te sorprendió, de acuerdo un poco con ese giro terapia del rol en vivo, ¿no? Vale. Hay un juego de Iris Sancho, La cocina, en el que varias mujeres intercambian cosas de su vida común y tal mientras cocinan. Y eso, por alguna razón, por el sangrado que puede haber, ¿no? de mi vida personal o de tal, me resulta más interesante. En la misma línea hay un juego que yo creo que no forma parte del bundle, que se llama The Page I Didn't Write, ¿no? Que trata de una persona que escribe una carta a otra sobre cosas que quiere decirle y que no se ha atrevido a hacer. Ya directamente la propuesta, que no he jugado, me resulta súper interesante, ¿sabes? Una confesión de amor, una petición de perdón, un favor que sabes que el otro no va a querer darte o tal y cual, pero tú quieres hacerle entender hasta qué punto es importante para ti. Y la verdad, francamente, me resulta muy, muy interesante. Y tiene esa línea un poco de sangrado de la vida vital de uno y también de ese rollo terapéutico en el que puedes hablar puedes dejar que algo tuyo real o si no tuyo, algo familiar, algo que conoces, se cuele hacia el juego y eso sí, al final tirarás y con un 50% de posibilidades romperás esa carta y no la enviarás, ¿no? Y que se parece, tiene un final como muy dramático, ¿no? Tanto enviarlo como no enviarlo, ¿no? Un gran fracaso en tu comunicación o no, ¿no? O quizá una posibilidad de contacto que puede acabar en drama o en alegría, claro. Y oye, una pregunta, Carlos. ¿Ves tú alguna diferencia entre los juegos de diario, que escribes un diario, y los juegos epistolares, ¿no? Los que se escriben cartas? Bueno, en principio no mucha, porque los dos los haces desde la misma sentimiento de intimidad, ¿no? Si lo va a leer alguien, vale. Pero si no lo va a leer nadie, el formato viene a ser el mismo, ¿no? No, pues yo ahí sí le veo de la diferencia, porque para el personaje que estás interpretando y que está o bien escribiendo el diario o bien escribiendo una carta, lo que está haciendo son dos actividades completamente diferentes. El que está escribiendo la carta está dirigido a alguien, es un acto comunicativo, mientras que el que está escribiendo el diario o bien está contando, haciendo una guía de lo que le ha estado pasando, con lo cual no está viviendo el momento, ¿no? Aunque yo como jugador sí estoy viviendo el momento, pero el personaje está recordándolo. Y yo ahí veo una diferencia total, ¿no? Y me gustan más los juegos de diarios porque me resultan más inmersivos, pues te puedes solazar más, ¿no? Pero es que en la diégesis de los juegos de diario, en lo que sucede, la acción, no tiene por qué ser la escritura de un diario. Si te parece, otro ejemplo de esto, del bundle, del solo Adventure, sería With These Phantom Hands, con estas manos fantasmales, de Alex Guerrero, que consiste en que somos un fantasma que trata de recordar quiénes son las 3 personas a las que necesita entregar su último mensaje, a las que está rondando, ¿no? Este es un clásico juego solitario donde no hay conflicto mecánico. Puedes visitar a esas personas tantas veces como te haga falta para responder a todas tus incógnitas. Si preferís, podéis verlo como un PBTA con un solo movimiento. O sea, tu único movimiento es manifestarte. Fíjate ahí el pitch de venta para solitarios y para indies. Muy bien jugado. En todos los episodios tenemos que mencionar que un juego que no lo es un PBTA, porque si no, nos quitan el carné. Entonces, la consecuencia del movimiento es una serie de sugerencias de escritura. Claro, que hay una problemática, que es que tienes 2 de 6, 12 sugerencias, puedes caer varias veces en la misma. Entonces, ¿cómo haces para encontrar sentido a la repetición? Bueno, pues que como es un PBTA y juegas a descubrir qué pasa, vas a descubrir más cosas sobre la gente que creías que ya sabías algo, ¿no? Ahí entran, supongo, giros, ¿no? De guión, ¿no? Esto de reinterpretar lo que creías que sabías me recuerda a One White Eye de Will Lentz de Gamenomicon, que, de hecho, si no es hoy, estos días está empezando una jam
con un sistema que ideó él precisamente para esto. Decía, quiero hacer un solitario donde no use cartas para las sugerencias, sino que use un dado de 20 caras. Entonces, como son más limitadas, lo que se le ocurrió fue que si caes en la misma sugerencia, descubres que tu personaje estaba mintiendo, ¿no? Algo de lo que había dicho antes sobre eso era mentira. Y dice el tipo, y ya con esto y un contador, ya tenemos un juego. Bueno, yo incluso diría que sin el contador ya tienes el juego, porque el hecho de decir, no, si vuelves a caer en lo mismo, descubres algo, hay ese giro, ya es una imposición, que es más de lo que tienen muchos de estos juegos de diario, que ni siquiera tienen una imposición que sortear, ni siquiera tienen una regla como tal, ¿no? Sí. De With These Phantom Hands, lo que me gusta es, revela cómo este tipo de juegos pueden lograr tanto con tan poco, ¿no? Porque depende de cómo estén escritos. Cada sugerencia tiene que anclar nuestros sentidos en una vivencia que tenemos todo el tiempo del mundo para recrear luego, ¿no? Por ejemplo, te miran como si no estuvieras allí. ¿Qué susurras sin que te oigan? Recuerda alguno de tus triunfos o quién eres, ¿no? La exploración en los juegos de diario es muy detallista, nos permite habitar íntimamente un momento siempre y cuando sea sugerido por una reminiscencia sensorial que reconozcamos, ¿no? Y que nos provoque un recuerdo a nosotros mismos, como la Madeleine de Proust, vaya. Es en esa mirada que parece conectar con la nuestra, ¿no? Nuestra percepción herida, donde se materializa la ausencia. Cuando sientes el espacio vacío es cuando te puedes preguntar qué lo ocupaba, ¿no? Cada una de las sugerencias es un poco así. Cuando algo se rompe en esos pedazos rotos es cuando piensas en lo que nunca llegó a ser, ¿no? Y tienes que reflexionar sobre de qué te arrepientes, ¿no? Todo un poco así. O sea, hay una increíble cantidad de historia por descubrir en un juego de tan pocas palabras, ¿no? Y también que es una historia que promete ser muy intensa emocionalmente a medida que aprendemos a perdonar los errores pasados de nuestro personaje, pero en la intimidad del solitario podemos atrevernos a explorar lo que en compañía no haríamos. Pues parece un juego muy interesante, pero yo creo que ahí ya se ha expandido un poco, ¿no? Ya nos hemos salido de los juegos de diario y nos hemos metido en juegos en solitario, porque creo que los juegos de diario, lo que tiene de especial, lo que lo hacen un género dentro de los juegos quizá en solitario, es que tratan de un personaje que está escribiendo algo, que está dejando por una vivencia por escrito, y esa vivencia no la está viviendo en el momento, lo cual le permite darle todas las vueltas que quiera, ¿no? Frente a otros juegos de rol que te plantean un personaje en un marco espacio-temporal concreto que tiene que resolver, que tiene la presión del tiempo porque viene el monstruo, porque esa persona que le ha mirado mal tiene que responderle algo y lo tiene que hacer ahora o ya nunca, ¿no? Y yo creo que esa es la riqueza que aporta el diario, que ya ha pasado y que le puedes dedicar todo el tiempo del mundo. Vale, entonces seguramente yo me he colado ahí, ¿no? Yo por esa falta de conflicto mecánico en el que decía que, bueno, puedes revisitar tantas veces como quieras la cosa, a lo mejor yo los he llamado por defecto diarios, cuando lo que dices tú, si hay una vivencia en el momento, sería un solitario y ya está, ¿no? No es algo que quedaría registrado en el formato de diario, que para ti es lo importante, ¿no? Claro, porque le aporta eso, le aporta pues la tranquilidad, ¿no? La señora Hartings me dice algo desagradable sobre mi vestido, en el momento tengo que reaccionar, pero en el diario puedo decir, bueno, puedo decir lo que quiera, o sea, ya no importa lo que dije o tal, lo que importa es lo que pensé, lo mal que me sentí, lo tal, ¿no? Y expresar, pues eso, como el rubor, ¿no? En mi rostro, ¿no? Y dedicarme a eso. No tengo nada que resolver, porque ya está resuelto. Aunque yo como jugador, escribiendo el diario, estoy resolviendo la situación, pero el personaje ya la ha vivido. Y yo creo que eso es muy interesante. O al revés, o va a vivirla. Voy a hacer esto, tenemos que acercarnos al templo de no sé qué, he preparado estos porteadores, y luego en su siguiente página del diario dice, pues, ¿recordáis aquello que había preparado? Pues no sirvió para nada, porque patatán. Entiendo la distinción y la entiendo en algunos juegos como Chiron's Doom en este bundle, que sí, efectivamente, aunque tú vayas a escribir, es verdad que puede que no sea un formato de diario, ¿no? Según esa definición tuya. Chiron's Doom
Es un juego de Nick Bate en el que descubrimos qué sucede con los integrantes de una expedición a un extraño monumento, un objeto materializado en los límites de lo conocido. Es un juego, de hecho, que puedes jugar con hasta otras 2 personas. Sí, que suena un poquito como a las montañas de la locura, ¿no? Sí. La expedición. Tiene unas sugerencias muy buenas en la baraja, muy cargadas de posibilidades. Según el palo se revelan secretos, crecen las tensiones entre la expedición, el monumento se resiste a ser comprendido o el mundo exterior irrumpe. Tienen estas sugerencias pues que tiran mucho de la atención hacia afuera de nuestro personaje, ¿no? Hacia el mundo, van creando una sensación de mundo con muy pequeños detalles. Por ejemplo, se te ofrece una enorme recompensa para sabotear la expedición. ¿Qué sucede, no? Pues ya manda un poco la imaginación a decir, pero bueno, ¿quién tiene interés en sabotearlo? ¿Qué sabe el público realmente de dónde vamos que no sé yo mismo? ¿No? ¿Qué pasa aquí? Para continuar, el monumento te exige una transformación. ¿En qué te conviertes? O qué es lo que el monumento se llevará de ti, ¿no? Vale, aquí tengo muy claro que es un formato realmente que me da la libertad de decisión que tendría en un juego de rol, pero con una estructura muy guiada. Es con una especie de coautoría de la historia, donde Sí. en muy poco tiempo y con una sensación muy táctil del riesgo, además, que me gusta porque tienes que ir barajando las cartas de peligro, deja mucho espacio a mi creatividad sin invitar a la parálisis tan familiar para los jugadores en solitario, que pueden verse sobrepasados porque tienes que improvisar cada aspecto del juego, ¿no? A mí, por ejemplo, me recuerda un poco a un libro-juego, ¿no? Pero un libro-juego en el que en lugar de darte párrafos completos diciéndote quién está ahí y qué te encuentras, lo que te dice es la situación en general y que luego tú ya la rellenes, ¿no? Y luego ya la típica pregunta del libro-juego, ¿qué haces? ¿No? Pero el qué hay también tienes que rellenarlo tú, ¿no? En base a lo que te ha propuesto. Y eso está muy chulo, muy interesante. Lo que pasa es que, siguiendo la línea de lo de antes, a mí me parece más ya eso, un juego de solitario normal frente a un juego de diario. A no ser que le dieras la vuelta, tipo Lovecraft en las montañas de la locura, y lo que cuentas es pues lo que el erudito ha encontrado y las cosas que le han pasado, ¿no? Y eso lo está escribiendo él, ¿no? Hombre, yo los ejemplos de juego que he visto de Kyron's Doom, la gente lo suele escribir como si fuera un diario, ¿no? Yo creo que porque gusta más. Pero sí, es un formato, como dices tú, que bueno, solo necesitamos un libro juego de este tipo para cada uno de los tipos de historia que solemos jugar, ¿no? En las partidas de rol, y ya no necesitamos nada más. Y ya para ir acabando, sí que te hablo de uno que trae un diario, pero trae un diario un poco especial, ¿no? Long Haul 1983, de Sean Patrick Kane, que tampoco quiero desvelar mucho de la experiencia. La premisa es que es 1983 y el mundo se ha vaciado por una amenaza de la que apuntaremos una palabra vaga para empezar a jugar. Nuestro personaje viaja hacia un destino en el que alguien le espera y cada noche busca un teléfono desde el que hablarle, siempre sin respuesta. Este será nuestro diario, la colección de las grabaciones de voz, llenas de confesiones y de promesas imposibles de cumplir. ¡Ay, qué chulo y qué cómodo! ¿Sabes? Grabar en tu móvil, por ejemplo. Está muy bonito. Y además trae una lista de reproducción que parece pensada para que emitas tu partida, ¿no? A modo de podcast. Es raro que encuentre un título donde la forma, el contenido y el empleo de los utensilios de juego expresen una materialidad tan intensa. No es que sea atmosférico, es que puedes oler el asfalto caliente casi, ¿no? Pero en esta propuesta de formato escuchado que tiene, yo creo que Long Haul sabe lo que está haciendo, ¿no? Es consciente de esa materialidad que tiene. Ajá. Claro, por ejemplo, tú me comentaste el tema de esa tirada inicial de dados. Cuéntalo. Todos los días dentro del juego tienen las mismas fases. Empiezan por intentar arrancar el camión y luego pues, se van sacando cartas de la baraja, se van viendo pues, todas las sugerencias, ¿no? Para entender esto hay que tener en cuenta que este juego es el que tiene más iniciativa de sistemas o más peso del sistema de los que hemos hablado. Aquí hay éxitos y fracasos que determinan si superamos esos eventos sacados de la baraja. Abundan las oportunidades para el peligro, pero también para una extraña belleza, ¿no? En el mundo posapocalíptico. Pero cada día comienza de la misma manera, que es que tiras los dados para ver si el motor del camión arranca. Solo que aquí no hay consecuencia por el fracaso. Si no arranca, espera, imagina cómo te sentirías y
vuelve a tirar inmediatamente, ¿no? Entonces, ¿qué está expresando la tirada en este caso? ¿Para qué está usando las herramientas de juego, ¿no? Ah, bueno, para traspasar la incertidumbre, claro, de un camionero, de su máquina, ¿no? La verdad es que es una cosa bonita y bueno, y de probar, ¿no? Probar hasta que salga o hasta que decías que no. También hay una parte como de guionista, ¿no? Que te permite. Te pone a prueba de muchas maneras, o sea, jugarte algo que darías por sentado en cualquier otra historia, te fuerza a tomar una pausa, a imaginar el chirrido de los engranajes que fallan o el ronroneo reconfortante del motor que se pone en marcha, y te fuerza a situarte visceralmente en la acción, a dejar que la esperanza y el alivio del personaje sangren hacia ti, ¿no? Yo creo de forma muy, muy intensa. Es como un gesto despojado de condicionantes mecánicos, porque no estás aquí para ganar o perder, sino para contar una historia de perseverancia ante un fracaso casi cierto. Y este gesto es como un ritual, ¿no? En el que aceptamos esa pregunta de ¿para qué estamos jugando? Y es como un detalle tonto que me pareció súper interesante. Mira, a mí, por ejemplo, me comentaste que había una pregunta acerca de una mirada alrededor de la cabina, un poquito en el paisaje de alrededor mientras estás circulando. Y hay una imagen que no me quito de la cabeza, que es la que hace que quiera jugarlo, que es que no sabes quién eres tú y lo único que ves, o que puedes ver de ti mismo, es el reflejo de tus ojos en el retrovisor, ¿no? Y tal, y tú no te ves. Y eso ya en sí mismo es una semillita de historia, ¿no? Y eso es muy bonito. Pero es que es súper interesante cómo genera el personaje. El personaje está generado mediante una hoja de ficción interactiva. Tenemos una lista de opciones sobre lo que vemos. Que esto a lo mejor nos recuerda a Apocalypse World, que ya era el aspecto de uno no es como es, sino cómo es percibido, ¿no? Ya cambiaba un poco un paradigma más sensorial, que aquí vemos desarrollado pues con esa visceralidad que tiene este tipo de solitarios. Y fíjate cómo nos va sumergiendo en el mundo, primero con frases muy cortas, y cuando te pregunta lo que ves en el retrovisor, tienes como 24 opciones y solo puedes elegir una. Y cada opción es efectivamente un detalle. Pues una barba que se está poniendo gris, los ojos rojos, ¿no? El colgante de oro falso. Entonces, efectivamente, fíjate de qué manera te sitúa en la acción a través del texto de juego, del modo en que lo emplea. Pataplum, una superabundancia de opciones, solo te quedas con el detalle. Siguiente línea. Hoy y además te has dado cuenta de que el mundo está vacío. Toma, ¿ahora qué? ¿No? ¿Quién es esa persona en la que piensas? Y además es un solo rasgo, que puede ser una nadería, pero de repente se convierte en algo muy significativo, ¿no? Algo que posiblemente luego sea un leitmotiv, ¿no? A lo largo de todo el viaje, ¿no? O que tiene la oportunidad de serlo. Y eso es muy, muy potente, sí, sí. Pero el modo en que va creando un ritmo, pues es lo realmente especial que tiene este juego, que es toda una experiencia, yo creo. Es que está también escrito, también maquetado todo. Este sí que yo creo que recomiendo que todo el mundo lo pruebe, Longhorn. ¿Y tiene final? O sea, me refiero, el final está marcado por las reglas, pero yo reconozco que para mí hay dos pecados de pereza, que es o que las cosas acaben abiertas o que el final sea un mierdón. Sí, tiene un seguidor del progreso para ver si llegas al destino o no. Sinceramente, no sé hasta qué punto el juego está interesado en que llegues al destino, no solo por la dificultad que hemos visto que esos eventos y que esa gestión de recursos puede suponer. Es un personaje que está herido, que está aislado. Pero también porque los temas que quiere explorar tienen mucho que ver con esa nota inicial en la que el autor pues pone de manifiesto que este juego está escrito desde las tierras robadas a los pueblos originarios americanos, ¿no? Claro, todos estos panoramas en los que, pues por ejemplo, una vieja cartelera que te recuerda a la vida antes de esto, que anuncia una cosa insignificante y pequeña, pero que echas de menos, no sabes por qué, o el cruce de una frontera cuya infraestructura te parece tan irrelevante, ¿no? Y el juego te pregunta ¿por qué te parece tan irrelevante ahora? Los temas que vas explorando son un poco los de viajar por ese paisaje en el que cada vez es más difícil encontrar la familiaridad, ¿no? Y los de una persona que ya no, que ha perdido esa conexión con su cultura y con una tierra por la que viaja, por la que no puede escapar, pero que ya no es la suya, ¿no? Entonces, realmente creo que ese sustrato de la apropiación de las tierras de los pueblos originarios es realmente lo que está moviendo un poco
la intención expresiva, por lo menos, del texto, ¿no? Porque aquí tienes un espacio tremendo para que cada uno meta su significado y haga interesante para sí la experiencia. Y fíjate que además, bueno, pues esto es, la verdad, en lo que brillan los juegos en solitario, porque este mismo viaje, esta misma reflexión, este mismo tal, que claro, como la estás improvisando, tienes que desarrollarla y eso necesita tiempo. En grupo sería un peñazo, o podría llegar a ser un peñazo, ¿sabes? Si dos personas no están en la misma onda o lo que dice uno pues no le parece muy llamativo a otro y tal y cual, mientras que aquí jugando solo no vas a hablar de nada que te aburra, ¿sabes? O incluso, es que, claro, las preguntas también están, las que has dicho, están tan bien hechas, tan interesantes, ¿no? Porque tú has dicho algo que ahora esté obsoleto. No, pues bueno, pues quién sabe, a lo mejor un semáforo. Si no hay nadie más, ¿para qué quieres un semáforo? ¿No? A lo mejor otras piensan en Las Vegas, no, yo qué sé. Pero cada uno tiene su propio viaje y eso está muy, muy bonito, muy chulo. Bueno, y de todo esto que hemos hablado, de centrarse en la vivencia a través de, pues, de esa escritura tan sugerente, ¿no? Y la exploración detallista, ¿tú le ves aplicaciones fuera del solitario? Yo sí. Hombre, sí, por supuesto. Lo que pasa, sí que le veo su dificultad. Quiero decir, ese sabor que puedes obtener, ¿no? Y que puedes entrenar con este juego en solitario, ir a los detalles, a la vivencia. Todo eso está muy bien, pero como he dicho antes, necesita su tiempo para desarrollarlo. O sea, con el solitario vas a aprender a sacarlo y a darle la importancia que tiene y a buscarlo en ti mismo, ¿no? Lo que a ti realmente te interesa. Y jugando en grupos, si los portas, vas a tener que aprender a recortar para darle espacio a los demás. Pese a lo que he dicho al principio, de que los juegos de diario no son lo mío, la verdad es que tengo una relación ambivalente con ellos, porque por un lado, lo que me gusta de jugar en solitario es esa concreción sensorial y emocional, ¿no? que proporciona, ¿no? Y que tiene espacio para darte, pero que en los juegos de diario tienes todo el espacio del mundo para hacerlo, pero por alguna razón cuando juego un juego de diario me sabe a poco, ¿no? Quizá me abruma la libertad, ¿no? que tengo y tal y cual y necesito la presión de otros sistemas o del tiempo, lo que sea. Pero luego cuando juego otros juegos, sabes que son más de aventuras, más del momento, más de lo que sea, lo que echo de menos o lo que traigo de los juegos de diario es poderme centrar en la vivencia de cada uno de los personajes, ¿no? Un poco como las novelas de Joe Abercrombie o tal, que están muy centradas en el personaje. Tienes los momentos de pelea, de misterio, de lo que sea, pero siempre desde el personaje, ¿no? Recordando a su padre o recordando la violencia o lo que sea. Y eso es lo que me resulta difícil, ¿no? de compaginar, ¿no? entre unos y otros. El diario me sabe a poco, pero es lo que quiero. Es raro, es una sensación rara. Pues muy interesante eso. Bueno, ¿y tú que nos estás oyendo? ¿Qué es lo que opinas de los juegos de diario? ¿Los has probado? ¿Tienes alguno en mente? ¿Eres como nosotros que no nos queríamos acercar al principio? ¿Los ignorábamos un poco? Sí, que a fuerza de leerlos y de encontrarlos dices, oye, qué interesante. ¿Hay alguno que te haya llamado la atención alguna vez? O de los que hemos dicho y que digas, esto me gustaría jugarlo. La verdad es que estaría muy bien si nos lo comentaras. Coméntanoslo y nada, hablamos en los comentarios y nos vemos en la próxima, ¿no? Eso espero que sea prontito. ¿Algún adelanto? Pues yo creo que vamos a tocar juegos que tienen en común, que te puedes flipar, superaventuras. Uno de ellos, La Estrella, en Musou. Pues bien vendido. Hasta la próxima, Pablo. Muchas gracias por venir. Hasta la próxima, Carlos. Nos vemos. Nos vemos.